Muy buenas noches. La campaña de lucha contra incendios en Andalucía, conocida como Plan Infoca, está ya en marcha. A pesar de la crisis, los medios destinados a sofocar el fuego esta temporada son idénticos a los de campañas anteriores. Tan importantes como las labores de extinción son las tareas de prevención que se realizan durante todo el año. Y para cuidar nuestros montes, cada vez juegan un papel más importante las nuevas tecnologías, aunque el abnegado trabajo sobre el terreno de los retenes sigue siendo fundamental. Lo vamos a ver todo en el siguiente reportaje, en el que de nuevo los expertos advierten de los principales peligros para el monte. No son las causas naturales, sino las negligencias y los incendios intencionados. Un invierno lluvioso podría traer consigo un verano poco propenso a los incendios. Sin embargo, la ecuación no es tan simple, porque un buen año pluviométrico como este favorece sin duda la humedad del suelo forestal, pero también multiplica el crecimiento y la extensión del pasto que habrá de secarse más pronto que tarde, convirtiéndose así en un poderoso combustible. En cualquier caso, y sea cual sea su estado, el monte en sí mismo es inofensivo. Son las negligencias y la amenaza de pirómanos e incendiarios lo que lo convierten en un terreno peligroso. Aunque a simple vista no lo parezca, este apacible rebaño de ovejas es una pieza importante en el engranaje de la lucha contra incendios. Porque no pastan en cualquier sitio, sino a lo largo de un cortafuegos, en este caso en uno de los situados en la Sierra de Aznalcóllar, en Sevilla. Según los meses se van comiendo unas plantas u otras. En el tiempo de invierno, que hace frío, que está lloviendo, le comen más montes, jara, cuarzo, todo tipo de monte bajo. Y ya cuando va pasando el otoño, ya va llegando la primavera, pues se va comiendo la hierba. Ganaderos de toda Andalucía participan desde hace años en este programa de pastoreo auspiciado por la Junta y supervisado por técnicos forestales en cada una de las provincias. Nosotros en las áreas cortafuegos y en los cortafuegos lo que tenemos es un sobrepastoreo. Tenemos una mayor seguridad porque, como se suele decir o decimos, ¿no? Pasto que se comen, pasto que no arden. A la vista está, ¿no?, que se han comido, aquí había un pastizal horroroso, se la han comido, el monte y la arbolea la han dejado como si fuera atalay. Si hubiera aquí un fuego, pues ya el fuego no tira para arriba hacia los árboles porque el monte está cortado, no tira hacia las copas de los árboles y ya es más fácil de controlarlo. De un periodo estival a otro, el monte andaluz se somete a un intenso trabajo preventivo, basado en la vigilancia, el control de riesgo y el mantenimiento de los cortafuegos trazados sobre la masa forestal. El trabajo en invierno es quizás igual de importante, si cabe, que la extinción en los meses de verano. De hecho, las unidades que trabajan en extinción en Andalucía vuelven a trabajar en invierno conociendo las infraestructuras y pisándolas, y ellos mismos son las que las crean, con lo cual es fundamental para un conocimiento previo de las posibles zonas que pueden verse afectadas por un incendio. Esta es para nosotros una línea Maginot realmente, porque es un cortafuego de una gran anchura que permite, debido a la orientación de viento y al tipo de combustible que estamos viendo, pues hacer una diferencia entre una zona que puede arder y controlarla de manera segura para todo el personal, ¿no? Sin estas infraestructuras contra incendios, la extinción sería totalmente imposible o muchísimo más arriesgada. Sin embargo, y a pesar de la denodada labor preventiva, la negligencia, cuando no el fuego intencionado, están detrás del 95% de los incendios. Solo el pasado año se declararon en Andalucía 175 incendios de diferente magnitud y 800 conatos. En total, el fuego arrasó 11.000 hectáreas de superficie forestal. No hay dos incendios iguales, estamos expuestos a un riesgo y tenemos que minimizarlo mediante estas infraestructuras que en invierno creamos y mediante pues una serie de protocolos de actuación que permiten un trabajo con seguridad. En la lucha contra el fuego el tiempo es esencial y se mide en minutos. Cuanto antes se actúe, menos posibilidad habrá de que un pequeño conato derive en un desastre ecológico.
En los primeros compases de un incendio juegan un papel fundamental las brigadas de intervención inmediata. Las bricas están formadas, son brigadas formadas por 4 cuadrillas de 10 componentes más jefe de grupo y van siempre con un técnico. Y su principal zona de actuación es despacho automático en la provincia a la que pertenecen y luego son de ámbito regional, es decir, van a apoyar en las 8 provincias de Andalucía. Primero van los 2 motoserristas con su EPI correspondiente, su casco con visera y gafas para las proyecciones, su zahón anticorte, guantes anticorte, y después seguimos con otras 2 herramientas manuales que se llaman pulaski, que son para quitar lo que va dejando la motosierra al cortar los trozos de madera. Después van, los demás son todos azadas que van raspando el suelo mineral hasta llegar al suelo mineral para que no se pase el incendio. Y un equipo bien formado y cada uno sabe su trabajo, cuál es lo que tiene que realizar, y cuando hay cambio, porque algunos estén más cansados que otros, se van rotando las posiciones y así. Y en cuanto hay cualquier aviso, cualquier conato, 11 personas más el técnico embarcan en el helicóptero con un piloto y se supone que se dirigen a la extinción para hacer siempre un trabajo en equipo, siempre. Helicóptero y cuadrilla, eso es sobre todo el éxito de las brigadas helitransportadas. La rapidez que te da el helicóptero en llegar a un sitio donde no se puede llegar de otra forma, pues claro, eso ha aumentado muchísimo la efectividad, ¿no?, contra los incendios. Dígame. Sí. Incendio en Almería, en Láujar de Andarás. Coordenadas 2 grados 22 42 oeste, 37 12 41 norte. Se desplazan 2 retenes y 2 vehículos autobombas. Te paso con el técnico. Y así comienza todo. Fundamental es sobre todo la detección, el aviso rápido, que nosotros tenemos la suerte, aparte de los puestos de vigilancia, los grupos de apoyo del 112 es fundamental. Son muy importantes porque un incendio que se coge pronto no llega a ser incendio, se queda en conato. Es decir, todo lo que reduzcamos a menos de una hectárea, menos de un campo de fútbol, se queda en conato. Y es fundamental, es el momento de cogerlo cuando acaba de empezar. Tal y como demuestra este simulacro, la brica actúa directamente sobre el primer frente abierto de un incendio, un trabajo duro y sobre el terreno perfectamente sincronizado con la primera descarga de agua de los medios aéreos. El lanzamiento de agua es un vuelo, digamos, distinto, ¿no? Al llevar una carga colgando del helicóptero, pues hace que se complique un poquito. Yo en concreto llevo 1 tonelada y pico de agua, 1200 litros, y claro, lógicamente pues eso se nota, ¿no? Se produce un balanceo, hay que acompañar, digamos, a la carga, no puedes meterle virajes bruscos, no puedes hacer cierto tipo de maniobras, ¿no? En nuestro caso, hablamos con una brigada que lleva un técnico y él es el técnico el que dirige la descarga. Es necesario que los ciudadanos sepan que a través del 112 han de colaborar para prevenir incendios, para avisar ante cualquier atisbo de incendio. El 112 es el número clave siempre que veamos algo que puede suponer, por una parte, un peligro porque puede haber algún interés en producir un incendio, o bien porque ya se ha producido el incendio. Es fundamental la participación porque todos somos parte del Infoca. Un plan que ha encontrado en el desarrollo de las nuevas tecnologías una excelente herramienta para determinar con precisión la evolución de un incendio, analizando el terreno en tiempo real mediante visores tridimensionales. En principio esa línea roja es por la que nosotros estimamos la línea del fuego, por dónde puede ir avanzando. Y en función de ese perímetro, ¿no?, estimado, que sabemos por dónde avanza el incendio o hacia dónde puede progresar, establecemos nuestra línea de control, que es la línea en la cual estimamos nuestros medios tienen esa capacidad de extinción suficiente como para controlar el mismo. Paco, ¿me puedes pasar la información meteorológica de la UFAL, por favor? Sí, claro. En principio vamos a tener condiciones de levante durante todo el día, aumentando en intensidad en toda la costa mediterránea. Sin embargo, en el Valle de Andarax posiblemente tengamos algo de componente sur. Estupendo, gracias. El hecho de que tengamos un viento con una velocidad superior a 30 km por hora ya supone un aviso de que aquí vamos a tener un problema. El hecho de que tengamos una orografía complicada, en los que el viento puede manejarse de manera diversa en función de la orografía de ese terreno, también vamos a tener una situación complicada. El tipo de vegetación afectada por un incendio es determinante, habida cuenta de que hay especies más inflamables que otras, especialmente en verano.
Nuestro monte mediterráneo tiene quizá una especie que es la jara pringosa, pueden provocar un ambiente pirófilo mayor. Luego hay otras especies, como puede ser el brezo, la lavanda y el romero, pues son también especies que tienen un potencial por el valor en aceites que tienen, ¿no? Sobre todo en verano. Incendio imposible de atacar no hay ningún incendio, pero difícil de atacar en la zona en la que te gustaría atacarlo, sí. El incendio del pasado verano en Coín es el ejemplo definitivo para comprender el devastador efecto que produce la combinación de todos los elementos en contra que pueden darse. El fuego, que se originó en una quema de rastrojos y se extendió luego por una complicada orografía, coincidió con una jornada en la que soplaba un viento terral extremadamente seco, lo que propició la formación de descomunales bolas de fuego. Cuando tenemos un incendio que avanza a una velocidad de vértigo o tenemos unas condiciones climáticas en las que se producen como bolas de fuego, un cortafuego no sirve para nada. Eso nos pasó también en el incendio de Berrocal, que incluso saltó embalses de agua, debido a la velocidad del fuego, debido a esas bolas de fuego que se crearon. Al día siguiente el viento roló a levante y las llamas se precipitaron hacia el oeste, rodeando núcleos enteros de población. Al día siguiente fue súper complejo porque había nubes bajas, junto con el humo y con la cantidad de medios que estábamos allí, pues realmente se complicó bastante, ¿no? Sí, fue un incendio que se complicó, vamos, desde el principio. Empezó en una zona muy mala, de difícil acceso, una zona complicada por una carga antrópica, es una zona turística. Se complicó con urbanizaciones, que eso ralentiza mucho la extinción porque deriva muchos medios para atender, pues prioritario para nosotros los bienes, bueno, las vidas humanas y los bienes materiales es lo prioritario. La expansión urbanística añade complejidad a las labores de extinción de un incendio. Por eso cobran especial significado los estudios cartográficos de las áreas de población ubicadas en zonas de riesgo. Disponemos de un estudio planimétrico donde identificamos aquellos núcleos de población con riesgo de incendio o de interfase. En cada uno de estos núcleos diferenciamos aquellas zonas con mayor o menor probabilidad de afección por este incendio. Podemos diferenciar distintas zonas con probabilidad de afección por el incendio. La zona amarilla sería la zona con mayor probabilidad de afección por un incendio forestal, mientras que las zonas de azul o azul celeste son zonas con menor probabilidad. Así como identificamos una serie de elementos de interés, como pueden ser rutas de escape, vías de acceso, dónde se ubican los servicios sanitarios, dónde se ubica policía local, guardia civil, etc. Es necesario que los ayuntamientos se involucren más, sobre todo aquellos que están muy próximos a las zonas forestales, en que sus planes de ordenación estén acorde a la prevención de los incendios forestales. El Plan Infoca 2013 se activó la semana pasada y hasta ahora no se han producido sobresaltos. Apenas un par de conatos que se resolvieron con prontitud y sin daños de importancia. Lo que suceda a partir de ahora es una incógnita. Nadie puede predecir los incendios, pero sí existe una certeza. La prevención y el sentido común es la mejor forma de evitarlos y, llegado el caso, una actuación inmediata y coordinada es la clave para combatirlos. Es muy importante cuidar nuestro patrimonio natural. Esta semana precisamente se ha celebrado el Día Internacional del Medio Ambiente y por ello les vamos a hablar hoy de las energías renovables, cuyo beneficio en este sentido está fuera de toda duda. La apuesta pública por las energías limpias, que comenzó en los años 90 y que con la crisis pasó a ser la alternativa al ladrillo, se ha ido diluyendo con el mismo entusiasmo con el que se creó. Desde 2007 hasta nuestros días, muchos pequeños y grandes inversores vieron de la mano de las distintas administraciones una esperanza para recuperar los beneficios perdidos en la burbuja inmobiliaria. Pero las mismas administraciones que lo fomentaron ahora dan marcha atrás. Andalucía se ha sentido perjudicada. Es la primera comunidad española en energía termosolar y biomasa, la segunda en fotovoltaica y la cuarta en eólica. Hace unas semanas, la Junta de Andalucía presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por el recorte de las ayudas a las energías renovables, especialmente a las fotovoltaicas y termosolares, que pueden dejar a nuestra comunidad con 38.000 puestos de trabajo en el aire y con 12.000 millones de euros en inversiones pendientes de un hilo.
el negocio fotovoltaico ha pasado a ser un negocio muy valorado, ahora mismo parece ser la madre de todos los problemas del mercado eléctrico en España. Cuando se habla de la subida de los recibos en nuestras viviendas, se le achaca al negocio renovable. Cuando se habla del déficit tarifario, se habla del negocio renovable. Y ha sido un negocio que ha sido 100% promulgado y desarrollado por el gobierno. ¿Cómo se puede pasar del todo a la nada? ¿Por qué las energías procedentes de fuentes limpias como las fotovoltaicas o eólicas han dejado de tener subvenciones públicas cuando hay miles de puestos de trabajo y millones de euros en inversiones que se pueden perder? El negocio de la energía fotovoltaica consiste en poner paneles solares que transforman el calor del sol en electricidad. Electricidad que se puede usar para el autoconsumo o para venderla a las compañías eléctricas. Huertos como este de La Carlota, en la provincia de Córdoba, proliferaron por toda Andalucía en torno a 2008. Este en concreto supuso una inversión de 70 millones de euros. La empresa promotora recibía en el mercado eléctrico, gracias a las primas, 45 céntimos por kilovatio hora generado. Hoy, una nueva planta como esta sería inviable, no recibiría ninguna prima a su producción de energía limpia. Dos trabajadores que acaban de abandonar una gran empresa de energías renovables se han establecido por su cuenta para asesorar en el consumo energético a pequeñas y medianas empresas. Actualmente la única forma de montar instalaciones fotovoltaicas es a precio de mercado. O sea, no va a haber ningún tipo de subvención para este tipo de instalaciones y lo único para lo que actualmente tiene sentido es enfocándolo al autoconsumo, a generar tu propia electricidad en la industria donde va a consumir. Un sector habitual ahora es el sector del congelado, en el que tiene un consumo sobre todo muy continuo durante todo el día, de tal forma que toda la energía que se genere mediante la instalación fotovoltaica pueda ser consumida por esa industria, ¿no? Estas marquesinas cubiertas de placas solares en un centro comercial vierten a la red 1 megavatio y daban antes una rentabilidad de 2 millones de euros al año. En 4 meses los beneficios se han reducido a la mitad. No ha estallado la burbuja porque ya no existe burbuja. Ahora mismo los fabricantes o los desarrolladores de proyectos como puede ser Prodiel o cualquiera de las empresas andaluzas que tienen un importante know-how en este ámbito, han tenido que salir de España. No hay capacidad de hacer ni un solo vatio en España, con lo cual unos, los que tienen más capacidad, tanto económica como técnica y personal, han podido ser al extranjero, y otros, muchos, de un tamaño menor, pues directamente han tenido que cerrar. Los empresarios que fabrican e instalan placas termosolares en viviendas unifamiliares que calientan el agua de un depósito con una placa solar tampoco han salido mejor parados. Un equipo como por ejemplo este que se está instalando aquí hoy de 300 litros empezó con una subvención en 2009 de unos 1.000 euros aproximadamente. En 2010-2011 le bajaron la subvención a 800 y pico euros y hoy en día tiene una subvención de 581 euros. A pesar de todo, esta pequeña empresa andaluza cuenta con 9 trabajadores en instalación y el mismo número de comerciales. En este negocio es más importante informar y vender los beneficios que tendremos en la factura de la luz o el gas que fabricar los equipos. Los fabricantes de placas solares que existen en Andalucía están, por su parte, en proceso de cierre o de transformación. La competencia de China, que está siendo investigada por prácticas de dumping, vender por debajo del coste de fabricación, está dejando al sector andaluz totalmente cao. En enero del 2012, el Gobierno suspendió indefinidamente las ayudas a los nuevos proyectos de energías renovables, aduciendo que 106.000 megavatios duplicaban el consumo real. A este decreto ley siguieron más. Desde el principio de la legislatura estatal se han tomado 6 medidas normativas con rango de ley, sin contar los reglamentos, en materia de energías renovables. Y cada una de las medidas normativas que se iba tomando era más perjudicial para las energías renovables. Ha llegado un determinado momento en que la Junta de Andalucía ha tenido que decir es que un sector tan estratégico para la comunidad autónoma no puede ser tan perjudicado. A finales del mes pasado, el consejero de Economía presentaba en Madrid el recurso ante el Tribunal Constitucional contra 3 de las normas del Gobierno central que perjudican a las energías renovables. Se ha vulnerado la seguridad jurídica, no existe extraordinaria y urgente necesidad
y se ha vulnerado la confianza legítima que tenían los inversores de que las reglas de juego en cuanto a las inversiones en materia de energías renovables se mantuvieran estables durante un periodo de tiempo razonable. Pero en este panorama desolador hay grandes empresas que nunca pierden. Al menos las 5 grandes compañías eléctricas que operan en España, agrupadas en UNESA, presentan beneficios todos los años. Solo Endesa obtuvo un beneficio neto de 2.000 millones de euros el año 2012. Estos son 330.000 millones de pesetas. Iberdrola, casi 3.000 millones, es decir, prácticamente medio billón de pesetas. Para ellas, las renovables han pasado de ser de 2 tipos, las inmaduras, como las fotovoltaicas y termosolares, que dicen no están suficientemente desarrolladas, y la eólica y la hidroeléctrica, por las que sí apuestan, además de las convencionales. Las compañías de UNESA disponen de todas las tecnologías tradicionales, por así decirlo, carbón, ciclos combinados, la gran hidráulica, nuclear, y todas ellas lo que consiguen es que tengamos un sistema eléctrico robusto, frente tanto desde el punto de vista de la seguridad de suministro como de su competitividad en precios. Pero veamos qué es el déficit de tarifa, el famoso altar sobre el que se sacrifica todo: la factura de la luz, las ayudas, las primas. No siendo expertos en déficit de tarifa, pues nosotros nos dedicamos a la instalación de proyectos de energía convencionales y renovables. Bueno, es un artificio financiero que muchos de los españoles no sabemos todavía cómo funciona. Preguntemos. El déficit de tarifa, ¿no te creas que la administración autonómica tiene tan claro qué es el déficit de tarifa y sobre todo de qué cuantía estamos hablando? Pues vamos a salir de dudas. El déficit de tarifa se produce porque la recaudación por tarifas es insuficiente para cubrir en todos los costes en los que se incurre en el suministro de electricidad. El portavoz de UNESA nos explicó con profusión de datos y con apoyo audiovisual los distintos costes de generación, es decir, lo que le cuesta a la empresa eléctrica producir la electricidad hasta que dimos con algo, que hacen las primas a las renovables dentro de los costes. ¿Desde cuándo una subvención a fondo perdido es un coste? Y entonces dimos con una clave quizá algo desconocida. Las primas a las energías renovables no son una subvención del gobierno, es un plus que pagamos todos los consumidores de la luz eléctrica en nuestra factura y que se le liquida después a los empresarios de las placas solares o los molinos de viento. Las subvenciones las paga el consumidor de electricidad hasta la fecha y es probable que en el futuro una parte pueda venir de los presupuestos públicos. El gobierno se está planteando ahora la posibilidad de arrimar el hombro y poner 2.200 millones de euros del presupuesto para superar el déficit de tarifa que las empresas eléctricas dicen que no se ha puesto todavía en la factura de nuestra luz. Es decir, que pagamos estas ayudas en la factura de la luz y por arte de birlibirloque las volvemos a pagar en nuestros impuestos. El sector de las energías renovables ha denunciado que las últimas normativas están dejando de lado a las energías limpias y siguen apostando por las convencionales, algo que beneficia a las grandes compañías eléctricas. Y denuncian las llamadas puertas giratorias. Expresidentes de gobierno, exministros y exaltos cargos de los últimos gobiernos que se sitúan en los consejos de administración y en los consejos asesores de estas compañías. Choque de conflictos, problemas morales o directamente corrupción, bordeando la legalidad, pues para cumplir la carencia de 2 años se les coloca en las filiales o en las matrices con sede en el extranjero. La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Evidentemente, la sociedad es lógico que se extrañe que exista ese tránsito entre política y empresa con no excesiva distancia de tiempo, pero insisto, creo que quienes han participado en esos órganos de administración, en esos órganos de asesoramiento, cumplen la normativa y sobre todo quienes tienen que tomar las decisiones estratégicas y económicas desde la administración pública no atienden a circunstancias de mayor o menor cercanía. Otro gran asunto relacionado quizá con todo esto de las puertas giratorias es la tardanza de los distintos gobiernos en reglamentar el autoconsumo de energía fotovoltaica, porque cualquiera puede instalar en su empresa una placa solar para su consumo, pero el excedente, que no se puede usar porque la energía eléctrica no se puede almacenar y que en otros países se descuenta de la factura del usuario o se le permite que lo consuma cuando no produzca, ese excedente no está regulado en España.
porque sería una gran fuente de riqueza para todos los que instalaran su placa, pero no tanto para las grandes compañías. Mientras, grandes, pequeñas y medianas empresas del sector están haciendo sus EREs y cerrando industrias. Mientras, unos empresarios que estuvieron avispados en su día seguirán cobrando durante 25 años unas suculentas primas, pero ya no hay para nadie más. Ha disminuido con la crisis la demanda de energía y con el impulso tan decidido por las renovables, tenemos ahora el doble de potencia de la demandada. Siguen los desorbitados beneficios de las compañías eléctricas y sigue el consumidor pagando sin muchas alternativas. Un descomunal desatino al que nadie parece querer meter mano. La próxima semana se celebra en Sevilla el primer juicio colectivo de antiguos trabajadores de la empresa Uralita afectados por el amianto, un mineral cuyas partículas son extremadamente tóxicas. La demanda corresponde a 25 trabajadores, 4 de ellos ya fallecidos, que reclaman más de 2 millones de euros en indemnizaciones. El amianto, prohibido en España desde 2002, es el origen de varias enfermedades, las más graves cáncer de pulmón y de pleura, contraídas por los trabajadores y también por quienes tuvieron contacto con sus ropas, con los materiales, es decir, familiares y vecinos. Los restos de este mineral en el organismo no desaparecen, de ahí que inevitablemente haya que esperar la aparición de nuevos casos en los próximos años. Durante los años 60, 70 e incluso en la década de los 80, esta actividad en la fábrica de Uralita, en el barrio sevillano de Bellavista, era algo tan habitual como poco sospechosa. Sin embargo, ese abundante polvo que respiraban aquellos trabajadores les provocaría a largo plazo enfermedades respiratorias y pulmonares que en muchos casos han sido mortales. Cientos de trabajadores como aquellos, familiares y vecinos que han vivido en el entorno de estas fábricas, han contraído con las partículas del amianto enfermedades durante muchos años latentes, pero que tarde o temprano dan la cara. Ya confirman la asistencia el día del juicio los compañeros de Getafe, lo confirman también los compañeros de Valladolid, lo confirman también los compañeros de Valencia. No están solos. Todos superan los 60 años. La mayoría tiene blanco el cabello y han visto el lado oscuro de un silicato llamado amianto que llevarán asociado a sus vidas para siempre. Faltan horas para que se inicie un juicio colectivo por el que llevan años luchando. De los 25 extrabajadores incluidos en esta demanda, 4 ya han fallecido, aunque allí estarán sus familiares y compañeros. Muchos fallecimientos y algunos muy buenos amigos que desgraciadamente ya no están con nosotros y que bueno, esperemos que llegue un momento en que esto se pare, porque no deja de ser una sangría, y lo lamentable es que a estas alturas del siglo XXI estemos todavía reivindicando que para tener derecho a una cosa no tengamos que pasar por los tribunales, cuando llevamos ya 30 años de democracia, que tenía que tener ya habilitados medios más que suficientes para que cuando los profesionales de la salud nos diagnosticaran una enfermedad, sea la que sea, en su grado más o menos de gravedad, pues no hubiese que pasar por un calvario como estamos pasando ahora mucho. Eso continúa. Nosotros, aun cuando no está confirmado del todo al 100%, pero parece ser que el próximo grupo de otras 25 personas podrían estar para el mes de octubre, y de hecho se continúan con otro grupo, todo dependiendo, repito, de que tengan determinados parámetros. Por un lado, que la enfermedad esté en la línea que marca la propia ley. Segundo, que no esté abocado a una situación de prescripción en el tiempo, que es otro requisito que es una losa importante. Antonio y José, como afectados y en su condición de dirigentes desde hace años de la Asociación de Víctimas del Amianto, conocen bien la realidad de centenares de personas que han tenido vinculación con Uralita, y no solo los que han trabajado en sus instalaciones. La incidencia en el número de familias afectadas por haber lavado la ropa con anterioridad está creciendo últimamente, están llegando mucho,
Y lo último que ya nos ha llamado la sorpresa es de vecinos no solamente de la vecina de Fuente del Rey o los vecinos de Fuente del Rey, sino que en el propio Bellavista también hay vecinos con patología del aparato respiratorio que sospechamos, no afirmamos, sospechamos, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Todas las zonas que hemos tenido una fábrica, por ejemplo Getafe también ha tenido una fábrica, todas las zonas que hemos tenido siempre hemos tenido enfermedades relacionadas con esto, igual que en Asturias han tenido con la silicosis. Entonces nosotros siempre hemos tenido, se diagnostican pues como 4 mesoteliomas al año, una cosa así. O sea que se sigue diagnosticando con el tiempo, pero se siguen diagnosticando enfermedades secundarias a la exposición a amianto. Uralita, cuya estrategia de comunicación nos remite a un escueto comunicado, asegura que siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto. Además, pone énfasis en que Uralita fue de las primeras en adelantarse a la legislación con medidas de prevención en 1977, 5 años antes de que entrara en vigor la ley española en 1982, y que realizó fuertes inversiones en materia de seguridad e higiene. Es indudable que existe el daño, es indudable que existe la relación causa-efecto, es decir, ese daño se produce por una exposición y esa exposición se produce porque no se llevaron a cabo en su día las debidas medidas de prevención, de seguridad y de higiene en el trabajo, aunque esa es una cuestión que Uralita en todos los juicios pues saca a relucir que fueron en todo momento estrictos cumplidores de la legalidad vigente. Pero en tema de responsabilidad es que digamos, el compromiso que tiene el empresario de garantizar la integridad física de los trabajadores va mucho más allá del mero cumplimiento de la legalidad. El amianto era un producto muy barato, un producto que no se deterioraba, un producto que tenía muchas propiedades, ignífugo, aislante y sumamente barato. Entonces, se enriqueció, sí se enriqueció a costa de esa fabricación, pues es justo que parte de esos beneficios vayan a parar ahora a las personas que se vieron perjudicadas. Personas afectadas las hay que no tuvieron vinculación alguna con la empresa más allá de la vecindad, como Ana, nacida en Fuente del Rey, junto a Bellavista. Porque llegaban los camiones y tiraban allí lo que eran los tubos, y luego para las calles tiraban el polvillo, bueno, un polvillo blanco. Entonces mi madre salía, echaba agua y nos poníamos a jugar, que yo recuerdo que nos poníamos blancas. Mi madre nos echaba cada bronca. Cuando me detectaron la enfermedad, pues para ponerle nombre y apellido me hicieron una biopsia. Entonces cuando fui a recoger los resultados de la biopsia, pues me dijo el de broncoscopia: Ana, todavía no la tenemos terminada, porque aquí nos sale una cosa que contigo no la relacionamos. Digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que sale? Se sale algo referente al amianto. Y tú no has trabajado en el amianto, ¿no? Digo, no, yo no, pero yo recuerdo que de pequeña pues había un vertedero, o sea, pues entonces le voy a decir a la patóloga que siga para adelante porque ya, digamos, el tema es claro. La exposición ha sido bien en la época de la niñez porque tarda bastantes años en dar la cara. Puede dar la cara, un mesotelioma puede tardar 20 o 30 años en aparecer. Y cuando buscas el antecedente, pues a lo mejor de niños han estado jugando en basureros, en estercoleros, con restos de la fábrica de amianto que había. Aquí hay una exposición intensa y clara durante muchos años y eso se tiene que notar. Aparte, la fábrica estaba en una zona urbana. Una zona urbana quiere decir que estaba en contacto pues con un campo de fútbol o cerca de colegio, en fin, que no estaba aislada como podía estar más protegida, en una zona que no estuviera habitada. Bellavista, concretamente, es una fábrica que estaba prácticamente, digamos, pegada. El polideportivo de la fábrica estaba anexo a los terrenos de la propia fábrica. Y ahí, pues bueno, pues todos nuestros hijos y nuestros amigos y todo, pues estábamos haciendo uso de unas instalaciones deportivas que había y bueno, pues estábamos pegados precisamente a la central de aspiración que captaba el polvo con las partículas del amianto. Yo entré a trabajar con la edad de 15 años, yo entré en fábrica el 2 de marzo de 1962, un viernes, que llovía además de una forma escandalosa,
Y mi aprendizaje estuvo en los talleres de carpintería. Prácticamente toda mi etapa estuve en los talleres, de aprendí, pues fue adquiriendo la categoría profesional incluso de oficial primera de carpintero. Hombre, en aquella época, pues primero no teníamos el conocimiento que después adquirimos con el tiempo. Los descansos, por ejemplo, pues se sentaban los operarios para comerse el bocadillo en lo alto de los sacos del amianto, sin mayor rubor, porque nadie nos había dicho que aquello era peligroso. A nosotros nadie nos dijo, no jugué con eso, que eso es malo. De hecho, antes todavía había uralita en las casas, todo el mundo tenía, de hecho mi madre la tuvo, yo lo recuerdo. Entonces, te ponías a jugar allí, ¿cómo te podías ir a jugar a otros sitios? Si tú lo sabes, si yo lo sé, seguro que no voy, porque yo hoy desde luego estoy fatal. Había una preocupación porque, es decir, dentro de la asociación había un profesional de la medicina que era un gran amigo, aparte de buen profesional era un buen amigo de todo el barrio, que era don Juan Escamilla, que era un profesional como la copa de un pino. Y a mí me hacía muchas veces comentarios, no a mí personalmente, a los componentes que estábamos, que muchas veces le llamaba la atención el grado había un grado alto en cuanto a resfriado, bronquitis, neumonía y tal, insuficiencias respiratorias en mucha gente. A Uralita, según su comunicado, le parece significativo que se estén analizando con los conocimientos del presente hechos que se produjeron hace más de 40 años, cuando se desconocían los efectos del amianto y era un material legalmente utilizado por numerosos sectores tanto en España como en el resto del mundo. La realidad es que el amianto deja una huella imborrable, en muchos casos mortal, y que ahora se conocen perfectamente los efectos de esas partículas. Y una vez se inhalan las fibras quedan ahí y bueno, pues ahí están hasta siempre, no se eliminan. Nosotros, conscientes de nuestro pasado laboral, éramos sabedores que la curva iba ahí en un sentido ascendente en cuanto a los niveles de afectación. De tal manera que incluso el hecho de continuar es porque habemos familias donde no solo estamos enfermos los de ahora, nuestros padres, en muchos casos sus hermanos, es decir, que es todo un conjunto de familias que están muy afectadas, que varios miembros incluso ya han fallecido. Por tanto, era un deber, diríamos, el continuar en la lucha, en la búsqueda de soluciones a esa situación. La salud no tiene precio y la muerte de un familiar mucho menos. Pero sí el que se reconozca, es que verás, aquí el drama de esto es que ha habido durante mucho tiempo un cierto ocultismo sobre las consecuencias de la exposición al amianto. Yo de hecho hemos escuchado muchas veces personas que había médicos que le decían, usted tiene asbestosis, seguro, si ha trabajado en Uralita 10, 15, 20 años la tiene, pero yo no se lo puedo poner por escrito. Eso ha sido una realidad que ellos han visto, esta realidad afortunadamente ha cambiado. Lo hemos expuesto para que el distrito sanitario haga un estudio en esa zona, en el ambulatorio, con los especialistas del aparato respiratorio, y hagan un estudio, un sondeo en la barriada de cuántas personas tienen esa situación. Ustedes sabéis que allí sí viven antiguos compañeros de fábrica con su familia, algunos tienen reconocido las patologías del amianto y otros han fallecido, exactamente, como el Naranjero y algunos compañeros más, el Chato, exactamente. Los próximos días 10 y 11 en los juzgados de Sevilla, 25 familias tendrán la oportunidad de ser oídas por la justicia, que será quien deberá determinar responsabilidades, resarcir daños y perjuicios si procede y abrir una puerta a centenares de afectados conocidos y por conocer. Tras décadas de espera, los trabajadores tienen muchas esperanzas en este juicio colectivo que se celebrará, como les hemos contado, la semana que viene en Sevilla, porque ya ha habido otros, como el de los empleados de la fábrica de Getafe, en los que las sentencias han sido favorables a los afectados. Así terminamos. El sábado que viene estaremos de nuevo con ustedes en Los Reporteros. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.